versículo 1 en delante. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros. Entregamos nuestra vida a ti porque tú eres nuestro hacedor. Tú eres y nos sembraste en este tiempo con un propósito maravilloso. Gracias, Señor, porque estás haciendo una obra maravillosa en Cordero y León y en todas las familias aquí presentes o que integramos esta congregación. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, queremos que tú obres de manera maravillosa entre nosotros, que tú, Señor, nos hables de una manera sobrenatural al respecto de la palabra que hoy se tiene que expresar desde este lugar. Señor, dame sabiduría, usa mi boca, mis pensamientos, sentimientos, emoción, todo, Señor, lo que soy, para poder expresar con dignidad tu palabra y con poder y autoridad, Señor, como debe de ser. Ayúdame, Señor, en Cristo Jesús. Te doy gracias y oramos, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Gracias, Dios. Los derechos de un apóstol. A ver, los derechos de un apóstol. Dejé la palabra apóstol porque de hecho me voy a referir no solo a los derechos de un apóstol, sino a los derechos de los 5 ministerios, derechos de aquellos que sirven en la obra. Agradezco al Señor poder tener una conciencia limpia respecto al ministerio, porque Dios nos ha permitido hacer la obra del Señor con toda honestidad y transparencia. Gracias a Dios por eso. Y cuando me topo con capítulos así de especiales y temas tan, yo considero tan cruciales y a veces tan debatidos en redes sociales, me gozo porque no me siento con temor al expresar lo que hoy vamos a ver de lo que hoy vamos a hablar, sino me siento confiado porque no hay cargo, no hay mala conciencia al respecto. Mi conciencia no me acusa en ese sentido. Entonces, por eso yo doy gracias al Señor. Hoy le digo, dejé la palabra apóstol porque también sé que es una palabra que a veces nos provoca conflicto. Cuando decimos, un apóstol, la función de un apóstol nos provoca conflicto. ¿Por qué? Porque a veces pues nos familiarizamos más con la palabra pastor, evangelista, pero es una realidad que dice que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios los estableció, los 5 ministerios que están ahí en Efesios capítulo 4. Entonces, es importante que yo haga una definición acerca de lo que es un apóstol. Primero quiero decirle que ¿usted conoce misioneros? ¿Ha escuchado la palabra misioneros? Ok. Le quiero decir una cosa, la palabra misionero no es bíblica, no viene en la palabra, no está. Debiera de ser la palabra misionero más debatida que la palabra apóstol. Sin embargo, aceptamos más la palabra misionero que apóstol. Y yo quiero decirle una cosa, que un apóstol es un misionero. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo lo ungieron de una congregación y lo mandaron ¿a qué? A predicar a otras ciudades y a hacer un trabajo de discipulado, de enseñanza, de evangelismo, ganar personas para Cristo, de enseñanza, formar personas, formar iglesias. Y eso hace un misionero. Mandan a China y ¿qué va a hacer aquel misionero? Pues va a abrir iglesias y va a discipular personas y las va a convertir a Jesús. Entonces, tristemente, también es importante que lo mencione, que ese malentendido y no darle lugar de un ministerio a los misioneros a veces se les
se les ha menospreciado en las congregaciones o en la iglesia. ¿Por qué razón? Fíjese, tengo una amiga a quien admiro y respeto, que conozco desde que éramos adolescentes, andábamos predicando en la ciudad y haciendo cosas. Una mujer bien apasionada. Esta persona estudió el instituto en su denominación. Y esta persona, un día le dijeron, ¿sabes qué? Saliste ya estás lista para el ministerio. Ella no estaba casada, la tomaron una joven de 20 y tantos años y luego le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a llevar te vas a hacer cargo de la iglesia en la sierra, en este pueblito, aquí te vas a hacer responsable. ¿Sabe qué hicieron? La llevaron, la bajaron con sus maletas y la dejaron afuera de unas tapias. Y le dijeron, esa es la iglesia. Imagínense, una mujer en un pueblo que desconoce a dormir en unas tapias. Y le dijeron, ahí está. Y todo mundo, ella le decía, ¿qué hago? Échale ganas, estamos orando por ti. A veces esos eran los misioneros. Y le quiero decir una cosa, porque esa fue una experiencia. Después ella me platicaba esa experiencia y me lo platicaba con gozo. Y me dice, y luego al día siguiente, pues yo puse mi catre ahí, puse unas cobijas y ahí me dormí y no tenía ni ventanas. Me dice, no tenía ventanas. ¿Y qué hiciste? Dice, pues me puse a orar y me puse a orar. Y al día siguiente, yo sola me puse a limpiar el lugar. Me puse a poner las tablas, me puse a eso, me puse al otro. Y luego, unos poquitos, 2, 3 familias que habían sobrevivido al terremoto de división de la congregación, pues quisieron apoyar. Y luego, como vieron la valentía de ella al trabajar al interior de esas tapias, la gente, los vecinos le empezaron a decir, oiga, mire, traigo esto para usted. Oiga, mire, los vecinos empezaron a ayudar. Bueno, pues quiero decirles que al paso de los años, ella terminó la congregación, la casa pastoral, estaba todo listo y la iglesia llena. ¿Por qué? Porque ella puso el ejemplo, pero no era la manera correcta de que ella debería de haber iniciado. Ella debió haber iniciado con el apoyo total. Si toda una denominación, 1000 iglesias, vamos a suponer 40 iglesias, ¿verdad? 40 iglesias de la denominación están allá adentro. Oiga, ¿que no le podrán dar un sueldo digno? Unos 1000 pesos, no, pero no darle nada. No, ni siquiera pagarle el hotel, el alojamiento. Dígame si no es una situación, un sentimiento mísero. Pero es menosprecio a ese ministerio llamado apóstol. ¿Pero por qué? Pues porque lo demeritamos poniéndole misionero. No, los misioneros son personas que son apóstoles. Ahora, yo quiero decirles una cosa, que un apóstol no es la cúspide de la crema innata del cristianismo, no es así. Un apóstol necesita estar bajo autoridad y sometido a un pastor. Eso es importante. Pablo estaba sometido a un pastor en Antioquía, a la iglesia en Antioquía, iba y les daba reportes. Les decía, esto es lo que yo estoy haciendo en el ministerio. Nunca Pablo fue la cúspide del cristianismo, ni ningún otro apóstol. Los demás apóstoles, su sede era la iglesia de Jerusalén y estaban bajo autoridad. Entonces, a veces la palabra apóstol es tan controvertida. ¿Por qué? Porque malos hombres de Dios, bueno, no voy a decir de Dios o no de Dios, pero malos hombres han tomado ese nombramiento como un estatus, han tomado ese nombre
para querer tomar autoridad sobre el cristianismo y aplastar a todos. Que todo mundo les rinda a ellos. Y yo quiero decirle que así no es ninguno de los 5 ministerios. Así como los ha habido malos apóstoles, malos pastores, profetas, evangelistas, los ha habido. Claro que sí, la misma palabra habla de falsos profetas. Yo no soy quien para yo ahorita desde este lugar mencionar quién sí, quién no. Pero el Espíritu Santo a mí me da testimonio cuando escucho a una persona, cuando sí es y cuando no es. Ahora, quiero decirle una cosa. Por ejemplo, la semana pasada estuvo aquí con nosotros el apóstol Mario Mencos y fue una gran bendición para la congregación. Bueno, para mí fue de mucha bendición. Y es un hombre muy sencillo. Es un hombre sencillo. No se siente artista. Y yo digo, wow, eso es. Pero también a veces nosotros nos ponemos en nuestra mente, nos ponemos la idea, ay, un apóstol pues va a venir en el papamóvil, ¿no? En el apóstol móvil o no sé qué. Entonces, no es así, no es así. Quitémonos todos esos complejos y gracias a Dios que Dios nos permite esto. Ahora conocimos también al apóstol Díaz, que es quien coordina la red a la que pertenecemos, a Ministerios Unidos Antioquía, que frente a las autoridades pues sería nuestra denominación, Ministerios Unidos Antioquía. Entonces nosotros como ministerio, yo lo conozco a él, es un hombre sencillo y con una palabra de Dios bien padre. Los pastores Layton también hacen una función apostólica porque ellos vienen a dar una cobertura hacia nosotros y usted los conoce y si no los va a conocer y se va a dar cuenta cómo es un apóstol sencillo, servicial, es una palabra de bendición. No, hombre, los va a conocer. Entonces, como los hay malos representantes de este ministerio, los hay buenos también. Y no podemos ser nosotros tajantes y decir, no, apóstol, todos son malos. No, está en la Biblia, quiere decir que hay esos ministerios. Yo entiendo los debates, que sí, que no, que nada más los 12 apóstoles de Jesús y eso. No voy a entrar en ese debate. Pero ya ahora sí, empezando, enfocados en la predicación. Los derechos de un apóstol es como le puse, pero voy a ampliar más. Voy a ampliar más y voy a decir los derechos de un siervo de Dios, refiriéndome, yo sé que todos somos siervos de Dios, la iglesia, pero me voy a enfocar, cuando digo siervos de Dios, me voy a enfocar a aquellos que están dentro de los 5 ministerios. Hoy, así es como lo dicta la palabra o Pablo por medio del Espíritu Santo en el capítulo 9 de Primera a los Corintios. Dice así, vea lo que está diciendo Pablo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles? Para aquellos que preguntan que si los apóstoles estaban casados, sí. Incluso más adelante dice, y los hermanos de Jesús, hijos de María, ahí están, y Cefas, o sea, el apóstol Pedro estaba casado, o sea, ellos tenían mujer. Y luego dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Vamos a dejarlo hasta ahí. Y ahorita, si nos da tiempo, vamos a desglosar un poquito más.
está el apóstol Pablo, se está topando con una situación ahí en los Corintios, no diferente a nuestros tiempos. Nada más que en aquel tiempo no había YouTube, de personas, de hombres, hablando y enseñando la palabra acerca de que no hay que diezmar, de que no hay que, de que mira, este pastor se compró una casa nueva, trae un carro nuevo, mira nada más en lo que se va el dinero. Ahora en este tiempo eso es lo que se habla, pero en aquel tiempo decían, mira, este siervo de Dios, este pastor trae un camello nuevo, un caballo nuevo, se compró sandalias nuevas, se compró una casa, no sé, ¿verdad? Lo que sea. Pero esos argumentos siempre han existido. Y vamos a poner las cosas en su lugar, bíblicamente en su lugar. ¿Ok? Mire, Efesios capítulo 4, versículo 10. Primero entendamos quién es el que establece los ministerios. ¿Quién estableció a Pablo? ¿Quién establece los pastores? ¿Quién establece? Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesucristo es quien tiene toda la autoridad y tiene poder. No hay otro nombre dado a los hombres sino Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ante él se doblará toda rodilla. Jesucristo. Dice versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A ver, ¿quién fue el que estableció a los pastores? ¿A los apóstoles? Jesucristo es el que llama. Jesucristo. Por lo tanto, yo a mi pastor, al pastor Leighton, yo lo respeto porque él es puesto por Dios. Yo ayuné, yo busqué a Dios y yo busqué la cobertura que Dios tenía para mí. Y en obediencia a Dios yo le fui y le dije a él, pastor, quiero que usted sea mi pastor. Y él me dijo, siento de Dios que sí puedo darte cobertura, y me dio cobertura nos dio cobertura cuando iniciamos como Cordero y León. Fue Dios quien nos dirigió allá. Entonces, ¿quién me puso pastor a mí? El Espíritu Santo. Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, me guió a ese hombre. Un hombre como usted y como yo, pero escogido por Dios para que fuera mi cobertura. Entonces, tenemos que entender que cuando hay apóstoles, hay profetas, evangelistas, pastores y maestros, es Dios quien los establece. No voy, escuche bien, no voy a hablar de todas las funciones de todos los ministerios, pero porque no es el tema en particular, sino estoy hablando así en términos generales de los 5 ministerios. ¿Quién es quien los establece? Jesucristo. Entonces dice, ¿cuál es el propósito de esos 5 ministerios? Ok, dice que por medio de ellos Dios va a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiero decirle una cosa, si Dios lo trajo a este lugar y Dios me levantó a mí como pastor, yo por medio de la palabra de Dios, Dios debe de usarme a mí para enseñarle a usted, para que usted a su vez venga con sus problemas o venga con pecados o hábitos con los cuales Dios quiere trabajar, y Dios debe de usar mi vida para hablarle a usted. Para que usted sea un excelente cristiano, para que usted sea un cristiano mejor, que usted crezca espiritualmente. Esa es mi función, y yo debo de trabajar en función de hacerlo crecer a usted,
Debo de trabajar y debo de animarle una y otra vez. Lea su Biblia, ore, llénese del Espíritu Santo, deje que el Espíritu Santo le guíe. Tengo que enseñarle a eso. Tengo que enseñarle a Jesús. Ese es mi trabajo. Para edificar el cuerpo de Cristo. Escuche bien lo que está diciendo. Cuando estos ministerios están hechos para edificar el cuerpo de Cristo, no para destruirlo. Si yo soy de los que mete cizaña para decirle, uy, ¿sabe qué? Fulanito de tal dijo y al otro dijo, para crear conflicto, ¿sabe una cosa? Yo no estoy edificando el cuerpo, lo estoy destruyendo. Pero si yo soy de los que veo un conflicto y entro para tratar de apaciguar los ánimos, quitar el pleito que es obra de la carne, entonces estoy haciendo la obra del ministerio, porque estoy edificando. Si yo le enseño a usted que tiene que soportar, entonces yo le estoy enseñando la obra del ministerio. Entonces, a veces no se edifica el cuerpo y hay quienes dicen, es que yo soy pastor en una congregación. Y hace poco un pastor me decía que un evangelista estaba enojado. Me decía este pastor, me decía, en la iglesia había un evangelista y era mi amigo, y estaba enojado porque no lo invitaba a predicar, no lo invité a predicar durante 1 mes y medio. Le digo, pero si usted es la autoridad. ¿Y qué hizo este pastor? Se fue enojado de la congregación y se llevó 2, 3 personas. Y luego me di cuenta que estaba abriendo una iglesia, otra congregación. Oiga, ¿cómo va a ser posible que golpeemos el cuerpo de Cristo y lo queramos edificar? Así no sucede, ni tampoco así se multiplica la iglesia. Quiero decirle, el principio de Satanás es la rebelión, es la división. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en el cielo? Se rebeló y dividió a los ángeles, una tercera parte de los ángeles. Ese es el principio del reino de las tinieblas. Para saber si soy un ministro de Dios o no, yo tengo que saber si estoy dispuesto a dividir el cuerpo de Cristo o no. Cuidado, está fuerte, ¿no? Lo que estoy diciendo. Porque no es nada más tener el anhelo de querer servir, sino es que Dios te abra las puertas para que salgas en paz y salgas bendecido. No es por pleito. La obra de Dios no se hace con las obras de la carne, pleitos, celos, contiendas, disensiones. La obra de Dios se hace en paz. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a ¿qué? A la división de la fe. Es que yo estoy de acuerdo contigo y no estoy de acuerdo contigo. Si estoy, no estoy, me divido. Momento, es para la unidad. Aquel que provocara dentro de la iglesia división en contra de la visión de la congregación dada al pastor, sea yo o sea en otra congregación, es división. Aquel que no está dispuesto a reconocer la cobertura que Dios le dé por medio de aquel que Dios levante para ser su pastor, le quiero decir una cosa, que está bajo el principio de Satanás. Porque el principio del reino de Dios es la obediencia y la sujeción. Vea cómo Jesús estableció el reino. ¿Qué dice? Cuando fue ante Pilatos, un hombre que era inicuo, Herodes, dice que no abrió su boca y se sujetó, ¿o no? Y lo llevaron a la cruz y murió. Jesús. ¿Y qué decía Jesús? Si tu enemigo te pide llevar una carga, llévala. Ah, no, pero los judíos estaban queriendo hacer una revolución y Jesús contra los romanos, y Jesús le decía, sopórtalo, sujétate, paga impuestos, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero los espiritualoides, ¿qué decían? No, ¿cómo a los romanos les vamos a dar impuestos? Y Jesús les decía,
Tranquilos. El reino de Dios no se establece con división. Aún cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios no lo sacó con división. Dios levantó a Moisés para pedirle permiso a Faraón. Y no salieron de Egipto hasta que Faraón dijo sí. ¿Quién fue el que presionó a Faraón? Dios, por medio de las plagas. Pero nunca le dijo a Moisés: Moisés, dales armas, peléate con Faraón y saca al pueblo de Israel. Porque Dios nunca actúa en división. Dios nunca actúa en pleito. Es importante. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si tú ves a una persona que está provocando no unidad, sino desunión, no es de Dios. Dice: del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces entendimos cuál es el propósito de un ministro. Si tú estás bajo la cobertura de una persona que no está cumpliendo este fin, entonces tú debes de preguntarle al Señor, decirle: Señor, si estoy en el lugar correcto o no estoy en el lugar correcto. Si se vale. Pero sabes una cosa, es Dios quien te debe de dar la salida, y si sales de un lugar tienes que salir en paz, no en pleito, ni en división, ni llevarte familias, ni nada. Tiene que ser en paz, porque así Dios lo hizo aún cuando salieron de Egipto. Pero escuchen bien, todo en unidad y en paz. Dice, vea cómo primero, antes de hablar de los derechos de una persona con ministerio, estoy hablando de cuáles son las obligaciones, deberes y cómo identificar un ministro. Ahí en 1 Corintios capítulo 9 versículo 1, el Señor nos va a hablar de 4 características de un siervo de Dios con ministerio. ¿Cómo saber que Dios está levantando en mí un ministerio? Primero dice la pregunta Pablo, dice: ¿no soy yo apóstol? Con esa palabra, el apóstol está hablando que él tiene una identidad, él sabe exactamente el llamado y cómo funciona su llamado. Él conoce sus deberes y obligaciones y está funcionando en eso. Entonces dice Pablo: ¿no soy yo apóstol? Yo pudiera decirle: no soy yo pastor, y Pablo sabe, y yo tengo que saber qué hace un pastor. Si yo todavía viniera el domingo a ver qué le predico y me subo aquí y le digo: a ver, hermano de Tin Marín, aquí vamos a predicarle esto, yo no estaría haciendo mi función de pastor, porque una función de un pastor es dar pastos a las ovejas, dar alimento a las ovejas. Si todos los días yo vengo y le doy el plan de salvación que se tiene que dar, pero si todos los días es el mismo refrito y lo mismo, entonces ahí sí usted diría: oiga, ¿sí sabe lo que hace un pastor? Un pastor debe de conocer la Biblia, un pastor debe de predicar de toda la Biblia. Por eso yo le he buscado, Dios me ha movido a mí como pastor a predicarle todos los salmos, ¿se acuerdan? Durante 3 años y medio. Todo el Nuevo Testamento lo hemos predicado, o la mayoría, por no decir todo, ¿verdad? Creo me falta Hebreos, pero lo hemos estado predicando. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que enseñar la Biblia. Tengo que enseñarla. Entonces, una persona debe de tener identidad. Un profeta debe de tener identidad y saber que es profeta. Bueno, segunda cosa, dice: no soy libre. Esa palabra "no soy libre" no quiere decir que Pablo no estuviera sujeto, porque como ya lo dijo anterior, Pablo estaba sujeto a la iglesia de Antioquía. Pablo, al decir "no soy libre", no soy libre de la carnalidad, del pecado. Es una persona con autoridad moral. Por eso mi apellido Morales. No, no es cierto, es juego. Después van a andar diciendo que yo dije.
Entonces, es autoridad moral. ¿Qué es esto? Esta persona necesita tener autoridad moral. ¿Cómo les pediría yo a usted? ¿Sabe qué, hermano? Sujétese a sujétese. Vamos a trabajar bajo esta visión. Si yo hubiera salido de pleito de la congregación donde Dios me llamó salir, aunque no son mi cobertura, si yo hubiera salido de pleito, ¿cómo le voy a usted, con qué calidad moral le pido a usted que se sujete a mí cuando yo no sé sujetarme a nadie? Cuando no sé tener autoridad sobre mí. Entonces, todo comienza por mí. ¿Cómo le puedo decir yo, ore o busquemos a Dios, tengamos ese ánimo de servir? Cuando yo aquí viniera a la iglesia, a ver quién viene, quién limpia, hermano, haga esto, haga lo otro, y yo no hago. Los que se han involucrado saben que yo me involucro. La otra vez yo estaba en ese lugar porque venimos, no me acuerdo qué hacer, creo a trabajar en la pantalla. Pero me puse yo a pensar y el Espíritu Santo me hizo sentir bonito porque me puse a pensar, híjole, volteé a ver ese cuadro y luego dije, me acuerdo cuando lo pusimos ahí por primera vez. Y luego volteé a ver las lámparas y yo me acuerdo del momento en que las pusimos. Los cuadros estos, las luces, la tele, el aire. Y en cada una de las cosas puedo decir estuve involucrado y me siento bonito, me siento bien, satisfecho. ¿Por qué? Porque le he servido a Dios, es mi ofrenda a Dios. Ahora no quiere decir que yo lo hice solo, lo hicimos entre todos, pero quiero decir que estamos involucrados todos, usted y yo. Entonces debemos de tener autoridad moral. Tiene que haber trabajo, tiene que haber principios. Si hablo de servicio, yo tengo que ser el primero en servir. Si hablo en diezmos, yo tengo que diezmar. ¿Sabía usted que como congregación, como ministerio diezmamos? Como congregación diezmamos. Si yo le enseño el diezmo, nosotros como pastores diezmamos aquí a la congregación. Aquí nosotros diezmamos, puede ser por transferencia o aquí, como usted lo hace. Aquí, pero de lo que aquí entra, nosotros diezmamos a quienes son nuestra cobertura. A veces nos esperamos a que lleguen y les damos, ¿verdad? Aquí está, o vamos nosotros y entregamos diezmos, porque estamos bajo autoridad. Debemos de tener congruencia en lo que hablamos. Entonces, autoridad moral. Ahora vea lo siguiente que dice: ¿no sois vosotros mi obra? No he visto a Jesús el Señor nuestro. Bien, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? Un ministro, obvio que ahí Pablo es una persona que convivió por 3 años y medio en Arabia con Jesús. Pablo por 3 años fue enseñado directamente por Jesús. Después de que iba hacia Jerusalén y tuvo la visión y se convirtió Pablo, Jesús se le apareció a él y Jesús mismo lo discipuló. Eso lo enseña la palabra, pero no voy a hablar de eso. Pero aquí está diciendo: no vi yo al Señor. Un ministro, ¿qué es lo que debe de tener? Revelación de Jesús. Debe de conocer quién es Jesús, qué hizo Jesús, para qué lo hizo Jesús. Un panorama general y específico a la vez al respecto de la obra de Dios en las Escrituras. No puede ser un neófito. Ahora, no estoy diciendo que necesita tener doctorados y todo eso, no, pero sí una persona que es ávida, que está inclinada hacia leer la palabra y estudiarla, para poder aconsejar, para poder predicar. Tiene que ser una persona que lee y tiene el hábito de leer y de estudiar las Escrituras. Entonces, tiene que tener una comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le dé revelación. ¿Qué es revelación? Es aquello que va más allá de una enseñanza humana, sino que, wow, usted dice: oye, ¿cómo sabe? Qué padre, eso es, porque la revelación es la base de la autoridad. Después lo explico más a detalle.
Existe evidencia del trabajo ministerial. Dice, ¿no sois vosotros mi obra? El mismo apóstol le está diciendo, soy apóstol porque doy testimonio de que lo soy. Miren, yo los fundé a ustedes, Corintios y Éfeso y estas iglesias. Eso no es evidencia de que soy. Porque había quienes decían, yo soy de Pablo, y a otros que decían, yo soy de Apolos, y otros decían que eran de esos. Y Pablo les está diciendo, ey, no me van a tratar de tontito. Yo soy un apóstol, y la evidencia es que ustedes son el resultado, porque yo les he enseñado y ustedes han madurado bajo mi cobertura. Es lo que está diciendo. Vea qué importante es esto. Ahora en la pandemia, cuando inició todo ese circo, ese show, esa situación de la pandemia, híjole, le digo a la pastora, le digo, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a cerrar. Pues no puedo estar contra la autoridad. Y ayunamos y Dios nos dijo, sujétate. Pero fue un acto de fe. Y yo le dije, y me dice Carmen, recuerdo en ese momento, me dice Carmen, me dice, ¿sabes qué? Esta es nuestra prueba de fe, nuestra prueba de fuego. Si fuimos llamados, sobrevivimos, pero fue lo que, estoy hablando de cordero y león. Me dijo, si somos llamados y Dios me llamó para pastorear, pues va a haber rebaño que pastorear. Y lo hicimos así. Gracias a Dios, pues la evidencia son ustedes. La obra que Dios nos ha permitido hacer en este lugar. Entonces Pablo está diciendo, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Ahora estoy hablando en términos generales. No puedo evaluar que otros hermanos hayan cerrado, no los haya llamado el Señor. Eso no es mío. Yo estoy hablando de mí, cordero y león, y lo que Dios me enseñó a mí. Pero sí dice, aquí hay evidencia. Aquí hay evidencia, les está diciendo Pablo. Entonces, la evidencia es la obra que hacen. Porque un día me decía un amigo, es que yo soy apóstol. ¿Y qué hace un apóstol? Dame la evidencia de lo que es un apóstol. No sabía ni qué decirme, no sabía ni qué era. Entonces, es importante. Derechos de un siervo de Dios. Punto número 2, los derechos de un siervo de Dios. Ahí en el versículo en adelante dice, contra los que me acusan esta es mi defensa. Versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Primer derecho de un siervo de Dios. Tiene derecho a comer y a beber como usted. A disfrutar de las cosas materiales como usted lo tiene. Porque a veces pensamos, a menos ese era mi pensamiento, cuando yo iba a una iglesia de chiquito, yo decía, ay, los pastores tienen que vivir con ropa de segunda. Le pregunto, no está mal si es lo que hay. Pero yo le pregunto a usted, ¿a usted le gusta ropa de segunda? No, yo creo que a todos queremos ropa nueva, nos gusta más. Pero si es lo que hay, bueno, yo he vestido ropa de segunda, no hay problema con eso. No quiero menospreciar esa situación. A veces en la vida sí lo tenemos que hacer y es una bendición también así. Me ha tocado, es más, de niños me tocaba a veces el zapato agujerado y le poníamos cartón y así andábamos como niños. ¿Y qué problema hubo? Nada, fuimos felices. Con lo que teníamos fuimos felices. Pero yo quiero decirle que los mismos anhelos, este es el punto, los mismos anhelos que usted tiene de mejorar y de prosperar, lo tenemos los pastores también. Y debemos de ser justos en eso. Así como usted anhela un carro nuevo, yo anhelo un carro nuevo, una casa nueva, comer bien, vestir bien. Y eso es normal. Y está diciendo el apóstol, ¿no tenemos necesario de suplir nuestras necesidades? ¿Acaso no tenemos ese derecho? ¿En dónde dice la Biblia que no?
Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Eso yo también lo puedo decir. Sé vivir en abundancia y en escasez. En todo he sido enseñado. Pero si me dan a escoger, yo quiero vivir bien. Es lo que está diciendo Pablo. Por eso le decía que era un poco complicado lo que tenía que decir hoy, pero es de mucha bendición. No tenemos derecho de tener con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Qué está diciendo? También nosotros tenemos derecho de formar nuestra familia y de querer esa misma familia que viva bien. Querer que esa familia también viva bien. Ese es un derecho también. Porque a mí también me puede mucho si mis hijos pasan hambre. Y yo tengo también el deber delante de Dios de darles lo mejor, la mejor educación. Porque también en alguna ocasión yo escuché, ay, el pastor, yo no siempre fui pastor, yo fui también congregante, yo también llegué a escuchar lo que se dice a veces en las congregaciones. Ay, el pastor, mira, le compró un carro a su hijo para que se vaya a la escuela y usted no. Si tuviera, ¿se lo compraba o no? Claro que sí, les está diciendo Pablo, esos anhelos son normales y puede haber. Solo que Satanás está tratando de atacar a los siervos de Dios. Está tratando de presionarlos para que desistan de la obra del ministerio. No seamos parte del ataque de Satanás. Ahora dice la siguiente frase, dice, no tenemos derecho, ¿verdad? Versículo 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Está diciendo, ok, nada más Bernabé y yo nunca vamos a tener vacaciones. O sea, Bernabé, ahí está diciendo Pablo, yo también tengo derecho de darme un descanso. O solo nosotros no tenemos ese derecho de no trabajar. En alguna ocasión yo escuché a alguien, ay, los pastores se fueron de crucero. Pues ¿qué tiene? Si ahorraron y trabajaron para eso, hicieron su función ministerial, pues lo pueden hacer, ¿no cree? Y si se van a China, pues qué padre, gloria a Dios. Es más, si yo tengo dinero, yo le doy para que se vaya. Es más, mis pastores, los pastores Layton, gracias a Dios que a la edad de ellos pueden viajar. ¿Y sabe qué? Andaban en Turquía hace una semana de vacaciones y de ministerio, porque llegaron con una congregación que les pidió cobertura. Pero qué padre. Y me decían, conocimos creo Corinto, una Pérgamo y así, y yo me gocé. Pero ¿sabe una cosa? A veces, como la situación ministerial puede ser diferente a la situación específica de las familias, a veces pudiera ser que la envidia, el celo, sea lo que nos mueva a hablar. Como yo quiero un carro y él tiene, yo hablo del carro que yo no tengo. Eso es importante porque el celo, la envidia son obras de la carne. Y tienen que ser quitadas de mi vida como pastor, pero también de la vida de los congregantes. Entonces, pero ¿cuál debe ser nuestra visión al respecto? Que yo busque la bendición de los siervos del Señor. Bueno, seguimos adelante, por favor. De salir de vacaciones. Ahora, del versículo 7 en adelante, el tercer punto es las razones del por qué Pablo debe ser sostenido económicamente por aquellos a quien ministra. Vea lo que está diciendo. Las razones. Ahora el apóstol va a decir, no lo digo yo, lea su Biblia, por favor, porque alguien pueda decir, pues es que él está en una situación de ministerio, pero vea lo que dice ahí. ¿Qué dice la Biblia? No lo que diga yo, lo dice la Biblia. 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pues ¿qué no? Si el ejército lo mandan a la guerra, el gobierno no tiene el deber de mandarle el lonche, el sándwich y que el soldado esté bien.
Pues que si Dios me manda a mí como soldado a ministrarle a usted, ¿qué Dios no me pueda suplir? O si mandamos un misionero o un apóstol a una iglesia a que vaya y ministre a la China, no sé, ¿a poco nosotros vamos a quedarnos de los brazos cruzados y decir, ay, pues que se allá a ver cómo le hace? Ah, pero yo sí presumo, tenemos misioneros en China, como mi amiga. Sí, ¿verdad? Estaba dentro de los indicadores y en las gráficas. ¡Wow! Mandamos 20 misioneros para presumir. Pero ¿cuántos de esos 20 te haces responsable de ayudarlos? De que vivan bien, de asegurarte de que en la situación de ministerio que hacen, en la obra tan importante, los estés respaldando económicamente. Ese es un deber de la iglesia. Porque ¿qué soldado vive a sus expensas? ¿Quién se va? Ay, yo tengo 5 pesos, 20 pesos, me voy a ir de soldado y con eso vivo allá. No. Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Versículo 8, vea que dice, digo esto solo como hombre. Digo esto solo como hombre. No dice esto también la ley. O sea, lo estoy diciendo de mí, está diciendo el apóstol. Lo digo como yo, como ser humano. No, vamos a hacer un lado lo que yo diga. ¿Qué dice la ley? O sea, ¿qué dice incluso el Antiguo Testamento? Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Antes se cortaba el trigo y para separarlo, el trigo de la hierbita, pues se pisaba el trigo y iba el buey girando. Pues ahí de repente el buey pues le daba hambre y podía agacharse a comer. Dios en su ley decía, es que eso es injusto, es cruel. Creer que el buey no tiene derecho de comer del fruto de su trabajo porque es su trabajo. Ah, no, pero queremos ponerle bozal. Dice, tiene que comer. Amados hermanos, desde el Antiguo Testamento Dios lo ordena. A veces queremos que los pastores, ay, ¿por qué? Pónganle, no, que no haga eso. Y a veces yo he visto a hermanos pastores con temor de hablar lo que yo estoy hablando, con tal de que la gente no se vaya y viviendo en situaciones deplorables porque la gente que va no ama a su pastor, no entiende estos principios. No los entiendo, no los quiere entender, no sé las razones. Y tristemente le ponen bozal y no comen. Debemos de tener siempre ese cuidado nosotros. Eso es madurez espiritual. La iglesia no debe de tener una actitud mezquina respecto a los siervos de Dios. Defino mezquino. Mezquino se califica como a quien no tiene un corazón noble y carece de generosidad. Aquel que no es noble para ser enseñado ni por la Biblia, porque lo está leyendo lo que dice y estamos, no, pero eso no es así, pero es que no, es que yo sí, es que no. No, debemos de ser nobles. ¿Qué dice literalmente? ¿Qué dice ahí? Esto que les estoy diciendo, solo parafraseo para comprender más. Pero si lo lee literal, eso es lo que está diciendo. Debemos de ser nobles, mezquinos. No podemos ser mezquinos, no podemos tener carencia de generosidad. Debemos de ser generosos porque tenemos un Dios generoso. Entonces, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? O lo dice el versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros.
Pues no, por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Claro, quien trabaje en la obra tiene que tener esperanza de algún día también esa parte económica ser suplida en su vida. Es lo que está diciendo la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Volvemos a la Biblia. ¿O se trata de hacer el cristianismo a nuestra manera? Es a la modo de Dios, ¿no? Y si está fuera, lo que yo creo está fuera de lo escrito, quiero decirle una cosa, entonces usted está lejos de la voluntad de Dios. El que está mal es usted. Porque si quiero estar bien conforme Dios, debo de creer lo que está escrito. Lea su Biblia. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segásemos de vosotros lo material. Si recibes palabra de Dios, ministración de Dios, consejo de Dios, es mucho que aquel siervo reciba lo material. Si tú recibes lo más valioso, lo eterno, ¿acaso tú no puedes suplir lo material, lo temporal? No podemos ser mezquinos en ese sentido. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Está diciendo, si tú vas y trabajas, ¿estarías dispuesto de ir a una maquiladora y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y que te digan, gracias, eres una bendición, nos produjiste riqueza aquí y eres una bendición, bravo, vete, hoy eres una bendición, te quiero mucho, vete, pero no le doy un sueldo? ¿Qué diría? ¡Qué injusto! Pero al venir a la congregación, a las congregaciones, y decir y venir y decir, wow, recibí una palabra, Dios me habló, Dios me bendijo, Dios está aquí, Dios, qué tremendo. Y luego decir, qué padre. Y luego decirle a de quien recibiste esa riqueza, decirle, ay, qué bendición, qué padre, y no doy. No diezmé, no ofrendé, no di para el sustento de la iglesia. O en el primer arranque de enojo decir, me voy, me vale. No es así. Sigue diciendo la palabra. Vea qué hermosa es la palabra. Ok, ¿dónde me quedé? En el 11. 12. Ok, aquí en el 12. El dinero nunca debe de ser causa de tropiezo en el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males ese es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ninguno debemos amar el dinero, ni usted, ni yo, nadie. También Pedro en sus cartas dice que habrá muchos que usarán el ministerio y lo usarán para sus ganancias y sus propósitos. Y esos usted los puede identificar fácilmente. Pero no tiene que ver con la prosperidad, sino con lo que finalmente hacen en el ministerio, en la obra de Dios. Hay gente, dice que falsos profetas que harán mercadería de la fe, y eso tampoco se debe de permitir. Por eso la iglesia, a veces quien pueda dirigir un ministerio puede ser extraviado porque su objetivo se vuelve el dinero y no las personas. Yo quiero decirle una cosa, en este lugar primero son las personas. ¿Sabe por qué? Se lo voy a demostrar. Cuando Dios nos llamó a pastorear a este lugar, Dios nos pone en el corazón que en este lugar usted no le pone nombre a los diezmos, a los sobres de diezmo. Porque yo no le voy a supervisar cuánto gana, ni cuánto da.
Eso no es mi trabajo. Ese es Dios y usted. Usted le invitamos a diezmar y a ofrendar. Pero cuando usted diezma y yo veo los diezmos y contabilizamos y vemos los sobres, nosotros no sabemos quién diezmó y quién sí lo hizo y quién no y cuánto dio. De tal manera que usted de nosotros, de mí, va a recibir un pastor, dé o no dé, porque ese es mi llamado. Dé o no dé, usted va a recibir de mí un pastor y el mismo trato que todos. Aquí el problema no será mío por no dar un pastor para usted. El problema será usted si no diezma, pero el problema es con Dios. Porque dice: traed los diezmos a las folillas y alimento en mi casa. Aquí no hay congregantes de primera y de segunda. Aquí todos somos iguales. Y a nadie estamos obligando y a nadie le digo: ¿sabes qué? No diste este sábado, porque ¿sabe una cosa? A mí me llegaron a llamar en alguna ocasión: oye, en una ocasión no pude dar el diezmo, y luego me hablan: ¿por qué no diezmaste? No diezmaste. Ay, es que se me olvidó el diezmo. Te lo encargo el miércoles. Cuidado. ¿Sabe una cosa? Usted diezme, pero no lo hace para mí ni para apantallarme, lo hace para el Señor. Deposítelo ahí. Termino. Vea lo que vamos a terminar leyendo. Si otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Lo dice la segunda parte del 12. Dice: pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y me gustaba cuando lo leía, porque ¿sabe una cosa? Lo que va de Cordero y León aquí en este lugar, desde que iniciamos, mi esposa y un servidor decidimos ofrendar el sueldo que pudiéramos recibir de aquí, ofrendarlo para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si tomáramos también de ahí, no alcanzaría para tener lo que tenemos hoy. Y decidimos amar y servir a Dios como usted. Por eso yo tengo un trabajo secular y ella tiene un trabajo secular. Y mi familia, nuestra familia se sostiene por un trabajo secular. Por lo pronto ahorita, por la congregación no. Porque queremos que no haya tropiezo para la obra. No vivimos, no somos asalariados. Lo hacemos por la obra del evangelio, para no poner tropiezo. Que si en algún momento Dios me llama a dejar mi trabajo secular y de aquí, sería tan digno de recibir un salario como digno es Dios de recibir mi ofrenda a Él. O sea, Dios sea exaltado en todo lo que hagamos. Versículo 13, leyendo: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Vea qué bonito dice. Muchos quisieran arrancar ese versículo de ahí, pero yo agradezco a Dios que Él honre a los que le honran, a aquellos que fueron llamados a ejercer estos 5 ministerios. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Ese es mi sentir también, como el de Pablo. Yo no lo estoy diciendo por mí, ni para que usted lo haga por mí. Hágalo por el Señor. Yo lo estoy predicando hoy porque es el capítulo que sigue y que tengo que enseñar como pastor. Que sea Dios quien le enseñe a usted, y sea usted libre en este lugar de dar o de no hacerlo. Pero sepa usted que si usted da, le da a Dios. Si usted no da, no le da a Dios.
Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Pablo diciendo, usted va a recibir un apóstol, dé o no dé. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Gratuitamente, a nadie se le cobra por el evangelio, ni se recogen ofrendas para cobrarle a usted, ni se diezma para cobrarle a usted. Por eso usted viene y se sienta, y si quiere ir así sin dar, lo puede hacer con libertad. Pero sepa usted que Dios llama a diezmar y a ofrendar. Dice que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hasta ahí vamos a leer hoy. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Agradezca al Señor la salvación que ha recibido. El que haya borrado sus pecados, nuestros pecados de nuestra vida. Agradezcamos a Dios la bendición de poder venir a ese lugar y de recibir la salvación gratuitamente. Somos salvos por fe, por la gracia de Dios, por creer, no por dar. Pero cuando damos, sea servicio o sea económico, nuestro dar lo hacemos por gratitud a Dios, por honrar y obedecer las escrituras. Por eso damos y por eso somos abundantes en el dar, porque hemos recibido en abundancia de nuestro Dios y estamos agradecidos con Él. Dígale: Señor, quita de mí todo corazón mezquino, quita de mí la mezquindad y ayúdame a ser generoso en el dar siempre, Señor. Aquí está nuestra vida y nuestro corazón. Nuestra vida es tuya, Señor. Te agradecemos, bendito Dios. Te agradecemos, Señor. En Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén, Señor. De esta manera despedimos nuestra transmisión. Despedimos nuestra transmisión por redes sociales. El Señor le bendiga a todos.